Bienvenidos y bienvenidas a el módulo B, donde ya les aviso que voy a hacer un cambio en el orden del temario. En este módulo tenía previsto enseñarles ansiedad e insomnio, introducción al insomnio, y en el módulo C continuar con el insomnio y el pánico. Pero he decidido cambiar el orden del insomnio y el pánico, porque el pánico y la ansiedad van de la mano. En realidad, los tres, insomnio, pánico y ansiedad, van muy de la mano, van muy juntos. Pero digamos que el pánico está un poquito más relacionado con la ansiedad. De hecho, en algunos estudios categorizan los ataques de pánico como dentro de los trastornos de ansiedad. ¿Vale? Para mí hay una pequeña diferencia al respecto y ya llegaremos ahí. ¿Vale? Entonces solamente voy a hacer ese cambio en el temario. La clase de hoy va a ser acerca de la ansiedad y la clase extra es la que será acerca de la depresión, ¿vale? Pero hoy ya nos vamos a enfocar en la primera clase acerca de la ansiedad. Bien, obviamente, pues en la depresión vimos que uno de los síntomas es la ansiedad. De hecho, a muchos de ustedes se les ha estado despertando ansiedad durante estas semanas de trabajo. Es porque precisamente estamos yendo en ese camino, en esa dirección. Bien, entonces, ¿qué es la ansiedad? Desde el punto de vista, digamos, médico o psicológico, la ansiedad es la respuesta que nuestro organismo tiene ante una situación alarmante, ante una situación de posible peligro. De la misma forma que con la primera clase de la depresión fui un poquito más técnico, hoy voy a hacer una combinación entre parte técnica, pero también quiero que lo experimentemos. ¿Vale? De nuevo, no vamos a entrar en la parte clínica como tal, sino que nosotros estamos en la parte psicológica y terapéutica. ¿Bien? Entonces, la ansiedad es la respuesta que tenemos ante una posible amenaza. Es cuando nuestro cuerpo se pone en una actitud de alarma, de alerta, porque algo pudiera suceder. Bien, respiren. Ya hemos estudiado en los diferentes niveles cómo las máscaras del ego son a un mismo tiempo algo que nos ayuda a sobrevivir, pero que al mismo tiempo, cuando se va al otro extremo, ahora se convierte en una causa de sufrimiento, cuando se va al otro extremo por completo. Con la ansiedad sucede algo por el estilo. Y sorprendentemente, quizás para ustedes, la ansiedad también tiene una parte positiva. De hecho, en el ámbito, digamos, psicológico o médico, se diferencia la ansiedad razonable de la ansiedad no razonable. La ansiedad razonable viene siendo, pues, la positiva que les estoy diciendo, y la no razonable es la negativa. Obviamente, cuando sentimos ansiedad, no nos sentimos bien, así que no podemos decir que la ansiedad razonable se siente bien y la ansiedad no razonable se siente mal. No, las dos se sienten mal. Pero vamos a ver y entender, desmenuzar un poco qué son cada una de estas. Es muy sencillito. La ansiedad razonable es cuando te pones en un estado de alarma, de alerta, ante un posible peligro que de hecho es real, cuando hay una posible amenaza. Entonces, cuando hay una posible amenaza y esa amenaza es totalmente real, nuestro cuerpo reacciona desarrollando ansiedad para sobrevivir al momento, para huir si es necesario, para hacer lo que tengamos que hacer, porque lo que importa es sobrevivir. Y entonces sentimos toda esa ansiedad. En el caso de la ansiedad razonable, cuando el evento termina, cuando la amenaza termina,
esa ansiedad razonable se va y desaparece. Porque simplemente fue un mecanismo de supervivencia en ese instante. Pero luego se terminó, ya no hay más ansiedad. ¿Cuál es la diferencia con la ansiedad no razonable? Varias. Primero, esa ansiedad no razonable se está activando a una amenaza o a un peligro inexistente, donde en realidad no hay una alerta, no hay un peligro, no hay nada amenazante. Pero una parte de nosotros no se da cuenta de ello, no lo entiende y reacciona con ansiedad. Pero no, por eso le llaman no razonable, porque no tiene sentido. Verdaderamente no hay una amenaza, pero tu sistema no lo sabe. A lo mejor tu mente lo sabe, pero tu cuerpo no, ya saben cómo funciona. Es cuando diferentes partes de tú, en concreto el cuerpo físico, no se ha dado cuenta que la amenaza no es real. Entonces, como el cuerpo físico no se ha dado cuenta que la amenaza no es real, esa situación finaliza y la ansiedad no se va, sino que nos quedamos estancados ahí, en esa ansiedad, porque una parte de nosotros sigue sintiendo que el peligro sigue estando ahí, cuando de hecho no es el caso. ¿Vale? Entonces, estas son las diferencias entre la ansiedad razonable y la no razonable. La razonable tiene sentido. Estoy amenazado, hay un peligro. Qué sé yo, si te pongo un ejemplo, vas por la calle y ves a un perro grande que está suelto y empieza a correr hacia ti ladrando, ahí se te despierta la ansiedad y es una ansiedad razonable, lógica. El perro te puede atacar. El perro te puede de hecho morder. Entonces, esa ansiedad es totalmente razonable y lógica. Ahora, cuando ya corriste o alguien agarró al perro y no te pasó nada, esa ansiedad se va calmando y, qué susto me llevé. Y ya está. No te inhabilita en ninguna función de la vida y no pasa nada, simplemente te quedas con esa sensación de susto, pero ya está, se acabó. No hay más ansiedad. Eso fue una ansiedad razonable. Una ansiedad no razonable es cuando ves a un perro enorme que te ladra detrás de una reja de jardín y el perro está atado con una cadena así de gorda y tú estás a 500 metros y ahora te da la ansiedad de que el perro te pueda morder. Obviamente lo estoy exagerando, ¿vale? Pero quiero que entiendan que la ansiedad razonable es cuando algo en nuestro sistema, en nuestro interior, está diciendo alerta, alerta, alarma, alarma, pero no hay una alarma como tal. Bien. Vamos a empezar a identificar algunas cositas y en un momento volvemos otra vez a la parte técnica. Presta atención a tu interior y recuerda alguna situación de peligro que hayas vivido. Quizás casi tener un accidente de tráfico, quizás a lo mejor tan simple como caminar a solas por una calle de noche y escuchar un ruido o ver gente caminando. Y presta atención específicamente a tu cuerpo físico. Date cuenta que tu cuerpo físico se puso en alerta en ese momento. Encuentra esa sensación de tengo que sobrevivir. Y tu cuerpo empezó a producir esa ansiedad para sobrevivir. Respira.
Ahora, permanece consciente de tu cuerpo físico. Pero, además, en tu cuerpo físico, quiero que hagas el esfuerzo de tratar de transmigrar en tu sistema nervioso. Ve a tu sistema nervioso y date cuenta que ahí es donde está la ansiedad. Ahí es donde se siente. Respira profundo. Regresen aquí. Coméntenme. ¿Pudieron identificar que efectivamente en esas situaciones de peligro se despertó la ansiedad y que esa ansiedad está en nuestro sistema nervioso? Sí, la adrenalina es una hormona. ¿Vale? La adrenalina es una hormona que se despierta en diferentes situaciones. Una de ellas es ante una situación de peligro y cuando es depositada en el sistema nervioso causa, entre otras cosas, la ansiedad. Bien. Continuamos. Vuelve de nuevo adentro. Recuerda exactamente la misma situación. Trata de recordar si una vez que sobreviviste a esa situación, la ansiedad finalizó o si permaneció. No ahora en el presente, sino trata de recordar en ese momento, cuando el peligro terminó, te calmaste, se fue la ansiedad o continuó. De esta manera te estás autodiagnosticando si fue ansiedad razonable o si continuó y se convirtió en ansiedad no razonable. Respira, regresen aquí. En ocasiones, una ansiedad razonable puede cruzar la línea y convertirse en no razonable. Cuando terminó el evento, la situación, la amenaza, sobreviví, pero una parte de mí no registró que ya sobreviví. Entonces continúa el estado de ansiedad y ahora es no razonable. ¿Comprenden? Aquellos de ustedes que al recordarlo se dieron cuenta, no, sí, me dio ansiedad, me asusté, pero luego pasó y me volví a quedar bien, me volví a quedar tranquilo. No cruzó esa línea. Aquellos de ustedes que sintieron, no, definitivamente sí disminuyó, pero seguí con la ansiedad durante días, semanas, meses o quizás incluso hasta el día de hoy. Entonces se convirtió en ansiedad no razonable. ¿Vale? Y no es razonable porque simplemente ya el evento sucedió, ya terminó, ya pasó y no tiene más sentido. Pero diferentes partes de nosotros no lo entienden, no lo comprenden como tal. Bien. Muy bien, muy bien. Respira. Una de las preguntas que suele surgir es ¿cuál es la diferencia entre el estrés y la ansiedad? Porque muchas veces van de la mano y no sabemos muy bien diferenciar el estrés de la ansiedad. También otro motivo es que el estrés también afecta al sistema nervioso directamente y es lo que causa esa confusión. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el estrés y la ansiedad? La ansiedad es una respuesta ante una situación alarmante o peligrosa, ya bien sea real o falsa. El estrés no tiene nada que ver con peligro. El estrés es simplemente
un exceso de presión debido a una situación o muchas situaciones. Pero en el estrés no está ese factor de supervivencia, no está ese factor de sentirte amenazado o atacado. Por ejemplo, cuando en el trabajo tienes muchas responsabilidades, tienes muchas cosas que hacer, tienes una fecha límite para hacerlo y crees que no te va a dar tiempo, empiezas a sentir el estrés. Porque de nuevo, el estrés tiene otra parte positiva, por eso existe. Y es que nos hace que se despierte esa energía, que se despierte esa vitalidad para poder llegar a tiempo y poder hacer las cosas que tenemos que hacer. Pero tú sabes que si llega la fecha y no terminaste lo que tenías que hacer, no te vas a morir. No hay una sensación de sentirnos amenazados en cuanto a la supervivencia. A lo mejor amenazado que te puedan despedir y ahora veremos ahí, ¿vale? Pero el estrés es simplemente mucha presión, mucha tensión por una o varias situaciones. Bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El estrés, cuando es mucho estrés, puede llegar al punto en el cual una parte de ti siente que no va a sobrevivir y ahora se siente amenazado. Y el estrés puede ahora convertirse en ansiedad. Cuando sentimos que toda esa presión, todas esas responsabilidades y todas esas situaciones las interpretamos como una amenaza. Por tanto, el estrés puede, no siempre, convertirse en ansiedad. ¿Cuál? No razonable. Porque si fuese razonable, ya no sería estrés, sería ansiedad razonable. ¿Ok? Respira. No hay un parámetro exacto de cuántos minutos tienen que pasar una vez que la situación terminó para saber si fue razonable o no razonable. Es simplemente una cuestión de más o menos sentido común. Si tú tuviste un evento intenso, que te sentiste amenazado y te sientes todavía agitado, pues durante un rato, un par de horas, quizás el resto del día, ok, pero en el momento en el que al día siguiente ya estás otra vez sintiendo esa ansiedad por lo que te pasó el día anterior y así, ahora ya es no razonable, ¿vale? Eh, no hay una línea que digamos a partir de los 35 minutos, no, es algo que entra dentro de la lógica, dentro de, ok, pues si acabo de tener un susto donde casi me chocan, es normal que haya sentido toda esa ansiedad y es normal que a lo mejor durante un par de horas, quizás durante toda la tarde, me quede con esa sensación. ¿Okay? Pero ahora viene la otra parte. Si esa amenaza, digamos, ese casi tener un accidente, en la tarde se convierte en preocupación, en sufrimiento, a lo mejor no es necesariamente ansiedad. Habría que mirar si está sintiendo ansiedad como tal o no. Y ahora vamos a ver algunos de los síntomas de la ansiedad para que los podamos reconocer y diferenciar cuando es ansiedad a simplemente cuando es lo que nosotros llamamos sufrimiento. Obviamente, corrijo, en la ansiedad y sufrimiento, ¿vale? Pero cuando es simplemente sufrimiento emocional que integramos de manera normal, pero no es específicamente ansiedad, ¿vale? Entonces, los síntomas de la ansiedad en algunas cuestiones, en alguna filosofía, o no filosofía, sino ramas, lo dividen entre síntomas, digamos, internos y síntomas, perdón, psicológicos y síntomas físicos. Donde en esos síntomas psicológicos, pues está una preocupación muy grande, está el no pensar con claridad, no poder tomar decisiones, el querer evadir las situaciones pues, de ansiedad, y es estar dándole vueltas a la cabeza acerca de la situación. En términos de síntomas físicos, que es donde nos vamos a centrar más, ¿cuáles son los síntomas más comunes de la ansiedad? Nervios. Empezamos a ponernos nerviosos. Cuando esos nervios se incrementan, ahora empiezan los temblores.
agitación, ese no poder parar de moverse. Ese a veces estar con la pierna taca, 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 taca. Eso es la mezcla entre los nervios, el temblor y la agitación. También puede llevar a trastornos del sueño, al insomnio. Normalmente no suele llevar a lo contrario, que es dormir. Normalmente la ansiedad nos impide dormir porque es precisamente el cuerpo está hiperactivado, hiperestimulado. ¿Qué más? Tensión en el cuerpo. ¿Okay? Suele haber tensión muscular, normalmente en la espalda, hombros, cuello, lo cual también conlleva a dolores de cabeza, taquicardia. Déjenme revisar, no se me queda ninguno. En algunas ocasiones también náuseas, problemas gastrointestinales y mareos. Ahora les vamos a hacer la listita por ahí en la zona de estudiantes para que tengan el listado de los síntomas más comunes. También sudoración, sentirnos débiles, aumento del ritmo cardíaco. ¿Okay? Esa presión en el pecho, exacto, es la parte de la tensión. ¿Vale? Por tanto, si yo en la mañana, vuelvo al mismo ejemplo, tengo un accidente o casi tengo un accidente y se despierta en mí la ansiedad, es razonable, es totalmente normal. Pero si en la noche o al día siguiente me presto atención y veo, ok, bien no estoy, pero este bien no estoy es solamente una presión emocional, sufrimiento emocional, o tengo alguno de estos síntomas, como nervios, agitación, el latido del corazón, lo que están diciendo, la dificultad para respirar, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo me doy cuenta que tengo estos síntomas, entonces no es solamente el miedo, la negación del miedo, sino que ahora es ansiedad, además del miedo. Por tanto, quiere decir que se convirtió en ansiedad no razonable. Muchas de las cosas que están diciendo en el chat no las estoy respondiendo porque solamente están queriéndose adelantar a cómo tratamos de salir fuera de la ansiedad. ¿Vale? Por eso no estoy entrando en esos aspectos. ¿Vale? Así que respira, relaja tu ansiedad y vamos a seguir paso a paso la clase. Por ejemplo, si empiezas a sentir ansiedad porque estás esperando a una persona o esperas algo de una persona, una expectativa muy grande, hasta tal punto que se convierte en una ansiedad, como veíamos en la clase de la semana pasada, cuando te das en exceso a otra persona, cuando te vaciaste por completo, ahora esa persona se va y se despierta ese sentimiento que estudiábamos de sin ti no puedo, sin esta persona no puedo, no voy a sobrevivir. Eso es ansiedad. Y por supuesto es ansiedad no razonable, porque claro que puedes vivir sin esa persona. ¿Vale? Pero ahí es una de esas situaciones comunes donde no es razonable. Es simplemente todo en tu interior te dice que estás amenazado, que estás en peligro, porque esa persona ya no está en tu vida. Respira. Bien. Entonces, si por el contrario, tras esa situación, te das cuenta que, ok, no me siento bien, pero no tengo nervios, no tengo agitación, no tengo sudoración, no tengo taquicardia, simplemente me siento mal, pues ahora ya no es ansiedad, no llego al punto de la ansiedad, es simplemente presión emocional y hacemos integración emocional normal y corriente. ¿Vale? ¿Comprenden esto? Por supuesto que luego hay un montón de síntomas más, estoy diciendo los más generales, el nudo en el estómago, sequedad en la boca, sí, todo eso son síntomas también, ¿vale? He nombrado los más generales, pero les vamos a hacer una lista
de ellos. Y luego, pues, a algunas personas les afecta más de una manera que de otra. Bien. Efectivamente, las contracturas es lo que estaba diciendo, no poder tragar saliva. ¿La ansiedad es una necesidad de sentirse seguro? No, es un mecanismo de defensa. Simple y llanamente. Dentro del estudio de la ansiedad, hay algunos factores, hay algunas situaciones donde la ansiedad puede venir por temas médicos como tal. Y en esos obviamente no vamos a entrar porque entra dentro del ámbito de la medicina y no entra dentro del ámbito de la terapia como tal. Pero sí, hay algunos casos, hay algunas situaciones donde ahora es un problema médico, no es psicológico, es puramente médico. ¿Vale? Luego hay otro tipo de ansiedad. En realidad no hay tipos de ansiedad, es ansiedad. Pero en ocasiones la ansiedad puede ser activada o detonada por sustancias, como puede ser cualquier sustancia que acelera el sistema nervioso. El abuso de café, el abuso de tabaco, el abuso de determinadas sustancias que son estimulantes, las bebidas estas que tienen tauritina, incluso la teína en algunas ocasiones, todas estas cuestiones en exceso, llega un momento en que tu sistema nervioso se satura y se satura de una forma química. Y al saturarse de una forma química, ahora tu sistema nervioso y tu cuerpo reaccionan con la manera en la que saben. Y eso es a través de esa ansiedad. ¿Vale? Ahora, por lo general, cuando la ansiedad se debe al abuso o al consumo de determinadas sustancias, normalmente es porque detrás hay un problema emocional. ¿Vale? Y es el problema emocional el que de hecho te hace abusar de ese tipo de sustancias. Es justo al revés. Pero sí es una de las cuestiones que a veces sucede. De hecho lo llaman ansiedad debido a sustancias. ¿Vale? Bien. Vamos a volver a hacer un poco de práctica y en un momento volvemos otra vez a la parte técnica. Presta atención a tu interior. Ve a tu sistema nervioso y contempla la ansiedad que hay ahí. Y la realidad es que todos tenemos ansiedad. En mayor medida o en menor medida. Respira. Esa incertidumbre de estar a la defensiva, de estar en alerta, en alarma. Y desde Visantara contempla tu ansiedad. No para disolverla, primero para reconocerla, para darte cuenta.
para entender cómo funciona tu sistema nervioso, cómo tu cuerpo maneja la ansiedad. Y permanece consciente ahí, en la humildad de la aceptación de tu ansiedad. Observando que hay una pequeña parte de esa ansiedad que es sana, que es la que nos protege, pero que a veces se incrementa sin ningún sentido. Respira. Permanece consciente de tu ansiedad, desde Visantara, desde la silla de la humildad. Las veces en las que te dieron una mala noticia y una parte de ti interpretó que estabas en peligro. Y no era así. Las veces que tuviste un shock y la ansiedad permanece. Respira, consciente de que estás consciente de tu ansiedad y cómo afecta esta a tu cuerpo físico. Y de ahí continuamos en Visantara a observar la necesidad de estar alerta, de estar a la defensiva. Permanece consciente ahí. Una parte de ti, cada vez que sucede algo, evalúa inmediatamente si es una amenaza o no. Si lo interpreta como amenaza, ansiedad. Si no, se relaja. Permanece consciente. Observando este mecanismo físico de analizar todo para evaluar si hay amenaza o no. Consciente de nuestro mecanismo de alerta, de alarma, de identificar amenazas.
Respira profundo. Regresen aquí. Cuando hace años estaba estudiando la ansiedad en mí mismo, una de las decepciones y rupturas de corazón que tuve que trabajar fue simplemente aceptar que todos tenemos ansiedad, que siempre la hemos tenido y que la ansiedad forma parte de la vida como tal. Ahí fue cuando entendí que es un mecanismo diseñado para sobrevivir, porque por todo el tiempo en el cual sufrí de ansiedad, quería asegurarme de nunca más tener ansiedad, ¿verdad? ¿Se reconocen? Y lo primero que tenemos que entender y comprender es que no vamos a acabar con la ansiedad, ¿vale? No sería ni siquiera sano. Necesitamos que una parte esté ahí para que precisamente cuando sea necesario se active y así sobrevivamos. Pero lo ven, no sé si se dieron cuenta, si lo pudieron sentir, es muy sutil, pero nuestro cuerpo, cada evento que sucede, hace un análisis inmediato de ¿es una amenaza sí o no? Es inmediato. Y les pongo un ejemplo indudable. Estás en la calle, se te acerca un desconocido a hablar contigo y en una fracción de segundo ya le analizaste de arriba abajo, miraste qué pintas tenía, analizaste la postura corporal con la que te vino, la intención con la que venía y en una fracción de segundo tu cuerpo está analizando este desconocido que está viniendo hacia mí, me está hablando, es una amenaza o no. Y dependiendo de cómo lo interprete, te alejas, le ignoras o te quedas como que quieres. ¿Vale? Seguro que todos hemos vivido una situación así. Ahí es muy evidente, es muy clara. La realidad está en que nuestro cuerpo es como una computadora que está en cada situación analizándolo. En cada momento diciendo, amenaza, sí, no, no, ok, tranquilo, me desactivo. Amenaza, sí, no, no lo sé, cuidadito, cuidadito. Amenaza, sí, no, sí, ups, defensiva, supervivencia. Hay una amenaza. ¿Vale? Este es el mecanismo natural, totalmente natural. Por tanto, lo que vamos a trabajar esta semana es en llegar a ese punto de aceptación, de aceptar nuestra ansiedad como un mecanismo más de nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que a veces el mecanismo está jodido. Y entonces lo que pasa es que tu cuerpo dice, amenaza sí o no, sí, amenaza sí o no, sí, amenaza sí o no, sí. Y todo ahora es una amenaza. Y es cuando se convierte en no razonable y obviamente ya empiezan a ver probablemente hacia dónde nos estamos yendo. Si en mi interior todo lo interpreta como una amenaza, esa ansiedad va a aumentar, 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 causando un ataque de ansiedad. Y primero lo empieza a través de un ataque de ansiedad. Pero cuando todavía se incrementa más todavía y se va todavía más a los extremos, como todo es una auténtica amenaza, empiezan a surgir los trastornos compulsivos, las obsesiones. Porque ahora simplemente todo es una posible amenaza. Hay un manual que se llama Disorder Statistic Manual of Mental Disorders, fíjate bien, en español, Manual Estadístico de Desórdenes Mentales, y diagnóstico por ahí, ¿vale? Que es el más utilizado, el más común. Y ahí, durante cierto tiempo, se incluía el trastorno obsesivo compulsivo, el famoso TOC,
como parte de la ansiedad, como uno de los tipos de ansiedad. Pero leí recientemente que en la nueva edición lo han sacado fuera del capítulo de ansiedad y ahora es un capítulo en sí mismo, el TOC como tal. ¿Vale? En realidad, como no vamos a entrar en esa parte, nos da igual. Sin embargo, en muchas ocasiones, ese trastorno obsesivo compulsivo viene precisamente porque todo en el cuerpo lo interpreta todo como una amenaza. Y todo sí es una amenaza, sí es una amenaza. Entonces, en muchas ocasiones, una característica común de las personas obsesivas compulsivas es que se sienten amenazados constantemente por todo. Y cuando se sienten constantemente amenazados por todo, esa ansiedad toma control sobre ellos, necesita una forma de salir de esa ansiedad, una forma de tratar de sobrevivir porque todo es una amenaza y es cuando ahora empiezan pues a necesitar comprobar 25 veces que cerraron bien la llave, la puerta de su casa o que apagaron el gas. ¿Mm? O que todo tiene que estar perfectamente ordenado. ¿Mm? Porque todo tiene que estar perfectamente ordenado porque si no hay una amenaza. ¿Mm? Eh, en otras ocasiones es acerca de contar o pensamientos repetitivos o y así. ¿Vale? Efectivamente, DSM-5 es el Disorder Statistic Manual of Mental Disorder y en el 5 es donde lo sacaron del capítulo. ¿Vale? Pero esa es la parte técnica que no importa. Pero gracias por la especificación. Bien, entonces, todo este tipo de trastorno es porque todo puede ser una amenaza. Y obviamente es no razonable, pero una persona que está en ese tipo de situación va por la calle y ve líneas horizontales de las baldosas de la calle y no la pueden pisar porque se sienten amenazados. Sienten que pisar una línea es una amenaza. Y obviamente para los que no tenemos ese tipo de comportamiento, lo ves hasta quizás incluso ridículo. En estos casos extremos, como son el TOC, en algunos lugares dicen que el TOC o los TOC producen y causan inquietud, miedo, preocupación. Es justo al revés. Todo eso es lo que causa el TOC y la ansiedad. ¿Mm? Así que no vamos a entrar a estudiar los TOC en profundidad porque además se categorizan, hay un montón de tipos, pero en mi criterio y en mi experiencia sí están causados por la ansiedad, cuando ahora simplemente se apodera de absolutamente todo y todo es un peligro. Ah, bien. Luego entonces tenemos desde la ansiedad razonable, cómo se convierte en no razonable, cómo el cuerpo se empieza a estresar causando una crisis de ansiedad y en el extremo se convierte en esas obsesiones y en esos comportamientos compulsivos. También por nombrar un poco más acerca del TOC, en algunas ocasiones algunos TOC vienen causados por el entorno donde la persona se crió. Y pongo un ejemplo. Si una niño o una niña se crió en un entorno con un papá muy rígido o una mamá muy rígida, donde cada error que cometían eran gritos, peleas y quizás incluso violencia física porque la habitación no estaba bien recogida, entonces ahora el desorden se convierte en una amenaza. El desorden se convierte en un peligro. Porque hay una parte de esa persona que no se ha dado cuenta que ya no vive con papá, que ya no vive con mamá y que no hay peligro porque todo no esté perfectamente ordenado y milimétricamente ordenado. Entonces, en muchas ocasiones, dentro de los casos de TOC, descubrimos que han vivido en entornos con mucha opresión, con mucha hostilidad o agresividad, o con personas muy, muy, muy controladoras. Y controladoras al punto de, pues, la agresividad. ¿Vale? Entonces, esa suele ser un factor común. ¿Vale?
Y todavía un poco más allá de eso, ya nos vamos a los problemas mentales. Paranoia, esquizofrenia, ¿vale? Pero ahí no vamos a entrar porque ahora ya es más emocional y es menos, mental, menos emocional. Bien. También hay más categorizaciones de la ansiedad, pero en realidad, como les expliqué con la depresión es depresión. Bueno, pues la ansiedad es ansiedad. Y ahí hay listados donde te dicen que hay un tipo de ansiedad que es una ansiedad por enfermedad, una ansiedad que es por separación, una ansiedad que es por sustancias, que esa sí la especifiqué porque es real, y luego una de las más comunes es ansiedad generalizada. Y la ansiedad generalizada a veces te la diagnostican cuando no saben por de dónde viene o simplemente es real. En algunas ocasiones, ¿qué es lo que sucede? Ya sabemos cómo funcionan los potenciales. Se van juntando unos potenciales con otros. Entonces, si yo tengo un poco de ansiedad no razonable por una situación que no he resuelto, y tengo un poco de ansiedad no razonable por otra, y por otra, y por otra, y por otra. Ahora, todas esas pequeñas ansiedades no razonables se juntan y se convierte en una ansiedad generalizada. Y ahora todo nos da ansiedad. Y eso es lo que se conoce como ansiedad generalizada. Cuando veamos cómo lo tratamos y cómo lo trabajamos, veremos que la aplicación es exactamente la misma. Como siempre les digo, da igual donde te hayas contagiado la gripe, la medicina es la misma. ¿Vale? Efectivamente, si una parte de ti siente que cometer un error es un peligro, eso es una ansiedad no razonable. Quiero decir, depende de qué error, ¿vale? Si tu error es meter la mano en una llama de fuego, bueno, entonces es razonable. Pero si es el cometer un error de no ser perfeccionista, de no ser perfecto, perdón, y eso lleva al punto de la ansiedad, entonces ahí se convierte en esa ansiedad no razonable. Bien. En otras ocasiones, puede ser también incluso, que eso es lo que se llama de separación o de adaptación, cuando cambias de ciudad, cuando cambias de vida, cuando sucede un cambio radical muy grande en ti, una parte de tu cuerpo lo puede interpretar como una posible amenaza y ahora empieza a producir esa ansiedad. ¿Vale? En algunas ocasiones, por ejemplo, cada vez me sucede menos, pero durante un tiempo, cada vez que viajaba, cuando llegaba al destino en el cual estaba, mi cuerpo empezaba estresándose, pero en algunas ocasiones llegaba al punto de cruzar la línea y convertirse en ansiedad, porque es llegar a un lugar que no conoces, siempre hay un pequeño sentimiento de desorientación, más el jet lag, y el cuerpo se ponía en una actitud de alerta. Entonces me daba cuenta que ahora estoy experimentando ansiedad. No es solamente el estrés y el cansancio del viaje, porque ya llegué, ya estoy en el hotel, ya no estoy viajando, ya no me estoy moviendo, ya estoy aquí. Ahora esto ya no es estrés, esto es ansiedad. Y es no razonable porque no está sucediendo nada. No estoy en peligro, no estoy amenazado. Bueno, según fui incrementando los viajes, mi cuerpo lo empezó a entender y decir, ok, vale, un viaje más, un viaje más, un viaje más. Y ahora generalmente se queda como estrés. Es muy, muy raro que cruce al punto de la ansiedad. Pero en algunas ocasiones sucede. También algunos determinan algunas fobias como ansiedad, pero todo lo que son fobias lo vamos a ver en el apartado de pánico. ¿Vale? Por eso cambié el orden. Así que lo que son las fobias lo vamos a dejar ahí. Y los ataques de pánico lo vamos a dejar para el pánico. Ahora vamos a ver las crisis de ansiedad y todo lo relacionado con la ansiedad como tal. ¿Vale? Bien.
Esta semanita lo que quiero que trabajemos es en identificar la ansiedad, identificar en qué momentos, en qué situaciones se activa la ansiedad en ti y lo empieces a categorizar en razonable, no razonable, tanto del momento presente como situaciones que puedes recordar. Hemos estado trabajando las depresiones, bueno, puedes utilizar, ok, en esta depresión tuve ansiedad, en esta no, y hacer todo ese análisis, ¿vale? También contemplar la diferencia entre el estrés y la ansiedad, para que así puedas decir, ok, vale, esto es estrés, esto es ansiedad, esto es estrés, esto es ansiedad. Porque también te va a ayudar a conocerte a ti, pero para aquellos de ustedes que quieren ser terapeuta y guiar a otras personas, necesitamos saber diferenciar, porque normalmente la gente no sabe la diferencia entre estrés y ansiedad, y llegan y te dicen, es que tengo ansiedad. Bueno, está bien, cuéntame, ¿cómo es tu ansiedad? Y empiezan a hablar y te das cuenta que no es ansiedad, es estrés. O viceversa, te dicen estoy estresado, empiezan a hablar y dicen, no, su sistema nervioso se siente amenazado, esto es ansiedad. Como siempre, vamos a empezar haciendo el análisis, no vamos a ver ahora cómo trabajarlo, porque recuerden que entonces vamos en el modo negación, en el modo de querer quitárnoslo de encima lo más rápido posible. En lugar de eso, lo que vamos a hacer es Visantara, donde la primera Visantara que vamos a hacer, la primera integración es la humildad y la aceptación de que tienes ansiedad. Encuentra tu ansiedad, haz las paces con tu ansiedad, tanto con la razonable como con la no razonable. ¿Vale? Y a partir de ahí podemos hacer el listado de irlas reconociendo, irlas categorizando y ir viendo cómo cada uno de ustedes vive la ansiedad. Luego, por supuesto, lo han estado diciendo durante toda la clase, pero no ha querido entrar ahí, porque es una de las cosas que vamos a trabajar la semana que viene. Y es todas las formas en las cuales manifestamos esa ansiedad, como puede ser el fumar, los tics nerviosos, el comer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso lo vamos a trabajar la semana que viene porque no quiero que nos despistemos. Ahora quiero que tratemos de ver cómo es la ansiedad, cómo se activa en ti, cómo afecta a tu cuerpo, cómo afecta a tu sistema nervioso, cuándo pasa de ser razonable a no serlo, cuándo se calma, todo este tipo de cuestiones. ¿Vale? Para esta atención a ti, consciente de que estás consciente, observa cómo te sientes con esta clase. Hay tensión en ti, eso es un hecho. Mira a ver si lo que se ha despertado es estrés o ansiedad. El estar hablando durante una hora de ansiedad puede ser que se haya activado ansiedad y que ahora estés sintiendo ansiedad. De ser así, ahora estás experimentando ansiedad no razonable. Permanece consciente de tu cuerpo y ahí empiezas a tomar conciencia de que esa ansiedad que sientes ahora no es razonable. Respira. No la niegues, solamente contémplala.
la sentimos en general. Respira profundo y regresen aquí. ¿Lo ven? Para algunos de ustedes, tu sistema interpretó la clase como una amenaza. Porque no es solamente la clase. Es que, obviamente, ya saben que esta semana la ansiedad va a estar a flor de piel. Porque queremos tomar conciencia de ella. Y entonces hay una parte de ti que se siente amenazado por tu propia ansiedad. ¿Se acuerdan cómo las máscaras se autosostienen y tienes miedo de tener miedo? Bueno, pues tienes ansiedad por la posibilidad de tener ansiedad. Te sientes amenazado por tu propia ansiedad. Y no es lógico, pero es real. ¿Vale? Bien. Aquellos de ustedes que conocen la integración fundamental pueden hacer integración fundamental de la ansiedad, claro que sí. Los demás, Visantara, hasta donde cada uno sepa. ¿Vale? Bien, 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 bien. La semana que viene vamos a estudiar las formas correctas y las formas incorrectas de liberar la ansiedad. Porque las correctas ayudan a liberarla, las incorrectas aumentan la ansiedad. ¿Vale? Bien. Resumo las tareas por si no quedaron claras. Integración de tu ansiedad para llegar a ese punto de aceptación que la tienes, que la vas a tener y que forma parte de ti. Y luego analizar diferentes situaciones donde hayas tenido ansiedad para ver si fueron razonables o no razonables y diferenciar el estrés de la ansiedad. ¿Vale? Bien. Fantástico. En la zona de estudiantes les vamos a poner el listado de los síntomas de la ansiedad para que todos trabajemos con la misma sintomatología, aunque son muchos, pero los vamos a poner ahí y que los puedan utilizar para las clases, ¿vale? Y su propio trabajo. Así que muchas gracias a todos, a todas, y nos vamos a ver el día de mañana para la clase extra. Okay. Ya que si alguno de ustedes durante esta semana experimenta ansiedad, es lo que buscamos, no causarlo, sino despertarlo. Si se empieza a llegar al extremo, no dejen que llegue a una crisis de ansiedad por el curso. ¿Vale? Entonces, antes de eso, pues recurre a algunas de las meditaciones que les he enseñado. La tierra funciona muy bien para la ansiedad. ¿Vale? Pero solamente en el caso en el que sea demasiado o que necesites un descanso porque han sido muchos días con ansiedad, entonces utilizan de truquito tierra, chi, enraizarte. ¿Vale? Si ven que lo pueden manejar, déjate descubrir la ansiedad. Bye bye, muchas gracias.